Voy a dar unas respuestas rápidas a las preguntas que yo puse en el chat. La pregunta 1 de nivel estudiante de posgrado: ¿de qué manera el concepto de zona de desarrollo próximo permite explicar el reducido o nulo aprendizaje que se observa entre amplios sectores de alumnos de escuelas en casi todos los niveles, desde primaria hasta universidad? Bueno, a mi juicio es un concepto muy potente y es aplicable en términos muy realistas, porque miren, cuando estuve en la UAM Coajimalpa, que fue donde yo entré a trabajar primero a la UAM, yo entré ahí como parte de un grupo de investigación educativa. La rectoría de ahí nos contrató a 3 personas para ser investigadores educativos. Y entonces estuvimos en muchas reuniones con los profesores de todas las áreas. Y recuerdo muy bien que había profesores y directores de división y de carreras y todo, que decían, es que, ¿por qué no aprenden los alumnos? ¿Por qué no aprenden? ¿Cómo explican ustedes? ¿Cómo podríamos explicar por qué no aprenden los alumnos? O sea, si nosotros damos nuestras clases bien bonitas y todo, nos esforzamos y tal. Bueno, yo usando el concepto de zona de desarrollo próximo, la versión cortita de esto es gran parte de lo que se enseña en la escuela se enseña fuera de la zona de desarrollo próximo. O bien te quedas corto y enseñas cosas que no le estás aportando nada, o sea, no estás aprendiendo nada nuevo, es extremadamente fácil, o te pasas y enseñas cosas inalcanzables, ¿sí? Lo que suele ocurrir en la universidad es lo segundo, ¿sí? Lo primero suele ocurrir en el resto del sistema educativo, pero especialmente en la primaria. Hay una idea muy reducida de los niños de que solo hay que enseñarle cosas facilitas y los colores, dime los nombres de los colores y cosas que sean juegos, y no es juego y no es divertido, entonces no se ve bien, pues, ¿no? Bueno, entonces en gran medida los tienen haciendo actividades por debajo de la zona de desarrollo próximo, entonces no están aprendiendo nada nuevo. Pero en la universidad al revés, muchas veces se les ponen tareas imposibles de alcanzar. Por ejemplo, los maestros de matemáticas, los que dan cálculo diferencial o álgebra o trigonometría, muchas veces lo dicen explícitamente. Yo desde el primer día de clases les digo a mis estudiantes, aquí va a reprobar el 80%. De una vez les digo que el 80% van a reprobar. ¿Por qué lo sabe? Pues porque, como él dice, yo no voy a bajar el nivel, ¿sí? Yo enseño aquí cálculo, no aritmética, ¿no? Entonces, si ustedes no saben aritmética y álgebra básica, yo no se las voy a enseñar. Entonces el maestro se pone a dar clases de cálculo sobre una base 0, ¿no? Está muy lejos de la zona de desarrollo próximo. Es inalcanzable. Entonces, la respuesta corta es esa, porque gran medida de lo que se enseña es fuera de la zona de desarrollo próximo. Ahora, otra pregunta: ¿cuáles son los procesos psicológicos superiores y cuál es la diferencia clave entre estos y los inferiores? Respuesta corta: los procesos psicológicos superiores son procesos volitivos simbólicamente mediados. Volitivo significa voluntarios. Entonces, otra manera de decirlo es, son procesos donde el sujeto realiza un control deliberado de su acción y para controlar deliberadamente su acción utiliza lenguaje o símbolos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo aquí concretísimo. Es el caso de Alice Reisman, que es esta chica que fue medallista olímpica en gimnasia en Londres y después en Río de Janeiro. Y aquí en este videito ella describe con palabras qué es lo que está haciendo cuando lo hace. My first tumbling pass, I do a round off 1.5 step out into a round off back handspring, Arabian double front punch layout. Sí, todas esas palabras que ella está diciendo son los nombres de las acciones separadas de las que está formada esta acción completa. Justamente esta acción completa está formada por una serie de acciones coordinadas. Ese es el concepto de Piaget, ¿no? La coordinación de acciones. Nada más que como es una acción compleja, formada de subacciones que de por sí son complejas y complicadas, cada una tiene su nombre. Aquí primero dice que da un round off, 1.5 step out, así, ¿no? Y luego un tal, y luego un tal, y luego un tal, hasta un punch layout. Bueno, eso es lo típico que hacen cualquier persona que realiza una actividad
compleja a nivel avanzado. Sí, un músico, un futbolista, un gimnasta, y bueno, pues también un filósofo, un ingeniero, un médico, que su trabajo consiste en coordinar acciones, muchas acciones en procesos que son complejos en sí. Entonces entran en juego ahí una mediación simbólica donde le está poniendo de por medio palabras que son conceptos. ¿Sí? Entonces, los procesos psicológicos superiores son procesos mediados simbólicamente y además de una manera voluntaria. ¿Y cuál es la diferencia con los inferiores? Pues los inferiores es que no requieren del lenguaje o de los símbolos. Y concretamente, ¿cuáles son los procesos psicológicos? Memoria, atención, percepción. Esos son los procesos psicológicos inferiores, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esos son los procesos que realizan todos los seres vivos, al menos los mamíferos, ¿no? Memoria, percepción y atención. Si tú le enseñas un hueso a un perro, pues va a poner atención ahí. La diferencia con los procesos superiores es que en los superiores hay una atención deliberada. Deliberadamente tú pones atención. Tú dices, ahorita me estoy muriendo de hambre, pero esta clase está súper interesante y le estoy poniendo atención al profesor. ¿Sí? Y no me voy a distraer, ¿no? Aunque mi mamá me está hablando ahí ya con unas enchiladas bien ricas. Yo estoy así, ¿no? Atención deliberada. Memoria lógica. Memoria lógica. Cuando tú quieres memorizar algo, le metes en medio un esquema lógico que te permita memorizarlo de una manera así, lógica, funcional, eficaz, ¿no? Hay muchas técnicas mnemotécnicas, por ejemplo, para hacer eso, ¿no? O sea, lo mínimo, por ejemplo, cuando estás aprendiendo un idioma extranjero, es que te vas memorizando por campos semánticos, ¿no? Te aprendes los nombres de la ropa, los nombres de los muebles, los nombres de las cosas de la calle, así, ¿no? Eso es ya meter una mediación simbólica, ¿no? Entonces era atención deliberada, memoria lógica y la percepción pues también. Pues ya lo dije el otro día con el esquemita de el hombre y la mujer y los colores. Entre más conocimiento tienes, tú puedes ver, aunque los ojos le funcionen mejor al otro, o sea que el otro sea un jovencito y este es un viejito pero es pintor. El pintor puede ver más colores porque sabe nombrarlos, sabe cómo están formados, sabe de cuál deriva, etcétera, etcétera, ¿no? Igualito que un músico, ¿no? Te puede describir con detalle lo que está pasando ahí en ritmo, melodía, armonía, escala, contrapunto, lo que sea, porque tiene todos esos conceptos, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones tiene la teoría del aprendizaje, desarrollo de Vygotsky en explicar el papel de la educación formal? Bueno, precisamente muchos vieron con muy buenos ojos, mucha gente del medio educativo, en particular en Estados Unidos, así fue como un descubrimiento Vygotsky. Dijeron, wow, así. Por eso los traductores de Vygotsky son los gringos, como James Werch y otros, ¿no? Michael Cole y así. Porque dijeron, es que la teoría de este tipo explica por qué la escuela sí tiene sentido, ¿no? ¿Y cuál es la teoría? Es un poquito lo que explicaron en las 3 teorías del aprendizaje. O sea, hay una teoría que dice que el aprendizaje depende del desarrollo o maduración, ¿sí? O sea, que madure el sistema nervioso. Cuando el niño nace, todavía no acaba de madurar su cerebro, digamos, ¿no? Entonces hay que esperarse a que madure el cerebro y hasta que llegue a cierta edad ya le puedes enseñar ciertas cosas, si no, no las aprende, ¿no? Bueno, la teoría de Vygotsky lo que dice es que los procesos psicológicos superiores no dependen tanto de la maduración biológica, sino de la intervención social, de la interacción social mediada por símbolos. Entonces tú le puedes enseñar a un niño de 3 años 4 idiomas, y esto no es ninguna abstracción, o sea, ocurre, es muy común. Hay niños que crecen multilingües en familias o en países donde se hablan varios idiomas. Y a esa edad pues ya hablan muchos idiomas y saben muchas cosas, ¿no? Pueden procesar muchas cosas. Y no tuvieron que esperarse a los 20 años o etcétera, ¿no? Entonces lo que se dijo aquí es que con la intervención adecuada, precisamente en la zona de desarrollo próximo, aportando esquemas cognitivos y lenguajes y demás,
conceptos, etcétera, puedes, digamos, potenciar el desarrollo, el aprendizaje. O sea, el aprendizaje y el desarrollo al mismo tiempo. Es decir, en términos piagetianos, podrías hacer que un niño de menor edad a la que dijo Piaget llegara a ser del nivel de operaciones formales. O sea, si le enseñas la formulita para pensar, pues eso también se ve, por ejemplo, con los que juegan ajedrez. Mucha gente que no sabe ajedrez cree que los ajedrecistas buenos son buenos porque son muy inteligentes. Y no se niega que sean inteligentes, pero sobre todo la gran mayoría de los grandes maestros del ajedrez, los campeones mundiales, saben muchísimo del juego. Y lo saben con nombres, ¿no? Nombres y apellidos. Por darles un solo ejemplo, hay algo que se llama final de peones. Cuando ya se comieron todas las piezas y nomás quedan los 2 reyes y uno que otro peón, hay unas fórmulas que si tú te las sabes, ganas la partida. Así, simplemente la ganas, ¿no? Por ejemplo, hay una fórmula que se llama ganar la oposición. Ganar la oposición. Tú mueves tu rey de manera que quedes enfrente del otro, exactamente enfrente. El que primero se pone enfrente del otro, ese es el que va a ganar el partido. Entonces ya no es una cuestión de mero razonamiento lógico, inteligencia excesiva, sino que te sabes la fórmula para hacer eso. Bueno, eso mismo se lo puedes enseñar a niños, ¿no? Y como les digo, no, tampoco es nada abstracto, también pasa en muchos campos. Uno de esos campos es la música. Hay niños que desde que son bien chiquitos saben leer partituras, por ejemplo, fluidamente. Bueno, y puse un último del problema pedagógico. Yo al principio, cuando empecé a oír esto de la zona de desarrollo próximo, pensaba como maestro, uy, pero eso está bien difícil, o sea, porque ¿cómo le hago? Si yo soy maestro y tengo 30 alumnos o más, y cada alumno está en una zona de desarrollo próximo distinta, ¿cómo me voy a poner a enseñarle a cada uno según su zona de desarrollo, ¿no? Bueno, de tiempo después me cayó el 20 y descubrí la fórmula, que la fórmula es en parte es a través de las actividades. Lo que tú pones es actividades, ¿no? Actividades que sean realizables, que representen un reto, que sí representen un reto para todos, pero cada uno lo hace a su nivel. Así, en concreto. Si tú les pides que todos van a leer una novela y van a escribir una reseña, ¿no? Y les dices cuáles son las partes de la reseña. Ajá, pero hay unos que ya son escritores. En ese grupo hay chavos que han hasta publicado cuentos o lo que sea, ¿no? Y hay otros que nunca en su vida han escrito una reseña, ¿no? Entonces el que ha publicado va a incorporar otros elementos, va a ser creativo, ¿no? Va a subir un poquito de donde está, así. Mientras que el que nunca lo había hecho, pues por primera vez en su vida va a hacer una reseña. Entonces todos están subiendo un poquito según el nivel donde estén. Entra en juego ahí el concepto de la actividad. Por eso a la teoría de Vygotsky también se le llama teoría de la actividad. Tiene varios nombres. Uno es teoría sociocultural del aprendizaje, otro es teoría sociohistórica y otro es teoría de la actividad.